izquierda del gráfico, de acuerdo a la función cardíaca, puede haber una disfunción sistólica o puede haber una disfunción diastólica. ¿Qué quiere decir eso? Disfunción sistólica es que dentro de la fórmula de fracción de eyección que está aquí arriba, esta fracción de eyección va a tener como factor alterado al volumen sistólico. O sea, el volumen sistólico disminuye porque mi corazón no se puede contraer bien. Entonces, como mi corazón no se contrae bien, no eyecta mucho volumen. No hay mucho volumen de eyección. Entonces, disminuye el volumen sistólico, volumen de eyección es lo mismo. Pero el volumen telediastólico se mantiene. Volumen telediastólico se mantiene. O sea, mi corazón se puede llenar bien, pero lo único que está fallando es la contracción. Disfunción diastólica es al revés. Mi corazón no se puede llenar bien. O sea, de los 120 mililitros que debería llenarse, se llena solo 70 mililitros, por ejemplo. Que no debería llenarse con 70 mililitros, debería llenarse con 120. Ok, entonces la fórmula de la fracción de eyección en una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, en este caso, por esta clasificación, va a tener la siguiente fórmula: disminuida el volumen, que es normal, volumen telediastólico, y el volumen sistólico va a estar normal o disminuido o aumentado. Ya, acá les comento. Si mi corazón se llena con menos sangre, entonces lo que va a eyectar también va a ser menor cantidad de sangre, menor volumen. Entonces, la fórmula de la fracción de eyección en una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, y presten mucha atención con esto porque esto siempre lo preguntan en Fisiopato, en Medicina 1, en Medicina 2, es que como en la fórmula disminuye el volumen telediastólico, el denominador, disminuye también el volumen sistólico, o sea, ambas partes de la división, numerador y denominador, disminuyen. Por lo tanto, la resultante, la división, ¿no? El resultado se va a mantener constante. ¿Ok? Entonces, disminuye el volumen sistólico. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. Si yo tengo 2 entre 2, ¿cuánto me da? Me da 1. Si tengo 1 entre 1, me da 1. Si tengo 4 entre 4, me da 1. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, si tanto numerador como denominador disminuyen, el resultado es el mismo. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal? En porcentaje, 40% aproximadamente, de 40 a 50% aproximadamente. ¿Qué pasa si el numerador y el denominador disminuyen, volumen sistólico y volumen telediastólico? La fracción de eyección se va a mantener. A eso se le llama fracción de eyección conservada, ¿ok? O normal. Es lo mismo. Pero eso no ocurre en una disfunción sistólica. En una disfunción sistólica, como ven, solo el numerador, el volumen sistólico disminuye, ¿ok? Entonces, si yo antes tenía 4 entre 4 y eso me daba 1, ahora en la disfunción sistólica tengo 2 entre 4. Y eso me da un número mucho menor, ¿cierto? Un decimal. Entonces, lo que quiero que entiendan con esto es que cuando hay una disfunción sistólica, la fracción de eyección sí disminuye, porque solo el numerador disminuye su cantidad, el volumen sistólico disminuye, pero el volumen telediastólico se mantiene. ¿Pueden reaccionar si se entendió, por favor, o desean que repita? Bri, ¿lo puedes repetir, por favor? Ya, sí, claro. Ya. ¿Quieres que repita todo desde el principio porque no se entendió todo o quieres que repita solo el final? No, la última parte que aplicaste justamente a esta edición. Ya. La última parte es respecto a cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca de acuerdo a si su disfunción es en la eyección o si su disfunción es en la relajación. Si mi corazón tiene una disfunción en la eyección, o sea, una disfunción sistólica, por lo tanto se contrae menos, ¿no? Como se contrae menos, el volumen que eyecta es menor. Entonces, el volumen de eyección normal debería ser 70 mililitros. Pero cuando hay una disfunción sistólica, ya no eyecta 70, sino eyecta 50 mililitros, por ejemplo. ¿Con cuánto se llenó? Se llenó con 120, que es lo normal. Entonces, si yo hago la división de mi fracción de eyección, la división debería ser volumen sistólico entre volumen telediastólico. Pero el volumen sistólico ha bajado.
¿no? Porque mi corazón tiene una disfunción en la sístole, su contracción está disminuida, entonces se inyecta menos. Entonces, como el volumen sistólico ha bajado, ya no tengo la fórmula normal, que es 70 entre 120, que lo normal es de 40 a 50% la fracción de eyección, sino que como el numerador ha disminuido su cantidad, esto va a ser menor al 40%, o sea, la fracción de eyección normal va a estar disminuida. En cambio, ¿qué pasa si mi corazón tiene una disfunción en la diástole? O sea, no se relaja bien. Como no se relaja bien, no se va a llenar con 120 mililitros, se va a llenar con 100 mililitros. Pero si se llena con 100 mililitros, pues no va a eyectar 70, va a eyectar también un poquito menos. Entonces, como nos damos cuenta acá, en una disfunción diastólica, tanto el volumen telediastólico, o sea, el que está abajo de la fórmula, como el volumen de eyección o el volumen sistólico, el que está arriba de la fórmula como numerador, ambos disminuyen. Entonces, como ambos disminuyen, la fórmula se mantiene. Acá sería 0.5 multiplicado por el 100% me da 50%. Y 50% es una fracción de eyección normal. Entonces está bien, está conservado. ¿Ok? Y por eso les decía eso de 4 entre 4 y 1 entre 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 entre 4, me da 1. Si disminuyo solo el numerador, 2 entre 4, me da menos de 1. Eso es lo que ocurre en la disfunción sistólica, ¿no? Sí disminuye. Pero en la disfunción diastólica yo disminuyo ambos valores. Ya no es 4 entre 4, sino es 2 entre 2. Pero sigue siendo 1 el resultado. Ya, eso es lo que pasa en la diastólica. ¿Se entendió, vale? Sí, entendí. Entonces, en la disfunción sistólica, la fracción de eyección disminuye, en cambio en la diastólica se mantiene conservado porque ambos bajan. Exactamente, vale. Genial. Exactamente. Gracias, Bri. Uy, ya. Ya, genial. Entonces, esa es una clasificación de insuficiencia cardíaca. Hay aprox unas 3 clasificaciones más, pero vamos a ir pasito a pasito. Ya me entendieron la de la izquierda. Entonces, vamos a ir con la clasificación que está en medio, que dice de acuerdo con el lado del corazón afectado. Voy a borrar todos mis garabatos, ¿vale? Ya. Entonces, yo recuerdo que cuando fui a Medicina 2, mi doctor, mi docente, el doctor Sanabria, que es del Servicio de Medicina Interna del Hospital Almenara, hizo una pregunta que yo al principio no la entendía, porque preguntó, ¿cuántos corazones tienes tú? Y yo pues dije, uno, y el doctor se rió porque dijo, no, en realidad el corazón funciona como si fuese no uno solo, sino como dos, porque cada uno recibe sangre de vasos sanguíneos diferentes y lo inyecta hacia lados diferentes, ¿no? Entonces, en realidad funciona como dos corazones. Y sí, acá vamos a ver que en insuficiencia cardíaca, otra clasificación es de acuerdo al corazón afectado, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, miren acá la imagen del centro. Insuficiencia cardíaca derecha, lo he puesto a la izquierda, pero bueno, ya ustedes entienden, ¿no? Porque cuando vemos a la persona, el lado derecho de la persona está hacia la izquierda, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo se produce una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda con disfunción sistólica? Ojo, presten mucha atención a lo que estoy diciendo. Derecha o izquierda con disfunción sistólica. O sea, no me importa si es el corazón derecho o izquierdo el que está dañado, simplemente disfunción sistólica. ¿Ok? Ya. ¿Cuándo se produce entonces en general una disfunción sistólica? Cuando hay estas dos cosas. Una disminución de la contractibilidad y un aumento de la poscarga. Si disminuye la capacidad contráctil de mis miocardiocitos o de mis cardiomiocitos, por lo tanto, no va a haber una adecuada contracción, ¿no? Valga la redundancia. Y cuando lleven su clase de insuficiencia cardíaca de fisiopata, medicina 1, medicina 2, lo que van a tener que aprenderse son las condiciones que llevan a una disminución de la contractibilidad de corazón derecho o corazón izquierdo, específicamente los ventrículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un infarto de miocardio que lo vamos a ver más adelante, sea por la causa que fuere,
o sea, tejido de mi corazón se ha muerto, se ha infartado, no se va a poder contraer. O sea, el cardiomiocito está muerto, ¿cómo se va a relajar? ¿Cómo se va a contraer? Imposible. Entonces, esa es una causa de disminución de la contractibilidad y por lo tanto es una causa de disfunción sistólica. Luego, esto de acá se llama miocardiopatía dilatada. ¿Qué es una miocardiopatía? Una miocardiopatía, chicos, chicas, es una enfermedad exclusiva del corazón, ¿ok? Exclusiva del músculo cardíaco, siendo más específica. Entonces hay miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo. Miocardiopatía hipertrófica quiere decir que el cardiomiocito se ha vuelto más ancho, ¿ok? Se ha engrosado, en otras palabras. Miocardiopatía dilatada quiere decir que el cardiomiocito se ha adelgazado, se ha estirado, mejor dicho. Se ha hecho más grande, pero no se ha engrosado como en la hipertrófica, sino que se ha hecho más grande, pero se ha alargado, ¿ok? O sea, no se ha agrandado en grosor o no ha aumentado su grosor, sino ha aumentado su longitud. Entonces, como ha aumentado su longitud, este ventrículo, como lo ven acá, va a estar así como abombeado, va a estar más grande, va a estar dilatado, como dice su nombre. Existen otros tipos de miocardiopatías, pero lo van a revisar más adelante, eso, si mal no recuerdo, en medicina 1, medicina 2, ¿ok? Entonces, como mi corazón está dilatado, puede llenarse adecuadamente, o sea, su función diastólica está conservada, pero la función sistólica, o sea, la de contracción, está disminuida, porque como el cardiomiocito está flacuchento, no se va a poder contraer bien, ¿ok? Entonces, la miocardiopatía dilatada me conlleva a una disminución de la contractibilidad y, por lo tanto, a una disfunción sistólica. Eso quiere decir que su fracción de eyección va a estar disminuida, ¿no? Ya. Luego, la poscarga. La poscarga, como ustedes saben, es la resistencia a la salida de sangre del corazón. Y el vaso sanguíneo, mediante el cual, a través del cual pasa la sangre, es la aorta, ¿no? Principalmente. Entonces, cuando hay una hipertensión crónica en la persona, esta hipertensión, este aumento de la resistencia, va a estar afectando la aorta y por lo tanto no va a salir adecuadamente la sangre de mi corazón. O sea, en pocas palabras, la hipertensión, como estamos viendo aquí, la HTA crónica, es una causa por la cual mi ventrículo izquierdo está incapacitado de inyectar sangre hacia la aorta. Entonces no va a cumplir la función principal del corazón, que es suplir la demanda de oxígeno mediante su gasto cardíaco, o sea, insuficiencia cardíaca. Específicamente en este caso sería una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, porque es el ventrículo izquierdo el que no puede inyectar la sangre porque la aorta tiene una resistencia aumentada, no puede salir sangre, ¿ok? Entonces, según qué corazón está afectado, sería, en este caso de HTA crónica, una insuficiencia cardíaca izquierda. Pero según qué función de mi corazón está afectada, sería una insuficiencia cardíaca sistólica. Bien. ¿Por qué? Porque no puede contraerse adecuadamente para lograr el volumen de eyección adecuado. La relajación está conservada totalmente. Bien. Otra causa por la cual puede aumentar la postcarga es cuando hay una estenosis, ¿ok? O cuando hay una valvulopatía. Las válvulas, recuerden que son como las puertas a través de las cuales fluye la sangre, atravesando cada cámara del corazón, ¿no? Por ejemplo, para salir de la aurícula en dirección al ventrículo hay una puerta, una válvula. Ya sea ventrículo, ya sea corazón derecho, corazón izquierdo, la válvula mitral, la válvula tricuspidia y así. Bien. Ahora, vamos a hablar específicamente de una causa de insuficiencia cardíaca derecha, ¿okay? Solo de la derecha. Estas que están al medio, las que están con el fondo naranja, son causas que pueden ser de derecha o de izquierda, ¿ok? Aumento de la postcarga. Ya. ¿Por qué? Porque aquí también en el corazón derecho, esto de HTA, bueno, existe una hipertensión que es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar también es un aumento de la resistencia, pero en la arteria pulmonar. Entonces, si aumenta la resistencia aquí en la arteria pulmonar, el ventrículo derecho no va a satisfacer la demanda de oxígeno porque va a tener un aumento de la resistencia, no, un aumento de
la fuerza que se opone a la salida de sangre del ventrículo derecho. ¿Ok? Bien. Pero una causa específica de insuficiencia cardíaca derecha es cuando hay una patología pulmonar crónica, como por ejemplo el EPOC, o por ejemplo una neumonía severa crónica, como por ejemplo el COVID. El COVID puede resolver, es cierto, en algunas semanas, pero en algunas personas los síntomas del COVID se mantienen por mucho tiempo. A eso le llaman COVID prolongado. Entonces, cuando hay una patología pulmonar, lo que está pasando con el pulmón es que no puede recibir el oxígeno adecuadamente, ¿no? No puede cumplir la principal función del pulmón, que es la hematosis, el intercambio de oxígeno. Entonces, como mi corazón no recibe la suficiente cantidad de oxígeno, algo que se produce en el pulmón ante esto, ¿no? De manera refleja, es la vasoconstricción. Es decir, el pulmón dice, uy, no me está llegando oxígeno aquí en el ápex no me llega mucho oxígeno. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, hay que contraer los vasos sanguíneos para que en este lado donde no hay menos oxígeno, pues ya, no fluya mucha sangre, ¿no? Porque ahí va a haber vasoconstricción. Pero donde sí hay mucho oxígeno, como por ejemplo en las bases, bueno, en realidad es al revés, ¿no? Pero bueno, el ejemplo. Supongamos que aquí en las bases hay más oxígeno, como se contrayeron los vasos sanguíneos del ápex, eso va a favorecer que en el lado donde hay más oxígeno, que es en este caso en la base, en este ejemplo, va a haber una vasodilatación. Entonces, esta vasodilatación, donde sí hay oxígeno, ha sido favorecida por la vasoconstricción, donde no hay oxígeno. ¿Me entienden? Porque si yo, por ejemplo, no tengo agua en una zona de mi casa, o no sé, por alguna razón no va a llegar agua en alguna zona de mi casa, ¿para qué yo construiría ahí o para qué compraría tuberías para esa parte de mi casa? ¿Cierto? Al contrario, corto ahí la tubería, ¿no? La sello. Y llevo esa tubería que me sobra, la llevo al lugar de mi casa donde sí va a llegar el agua. Ya, esa es la lógica con el pulmón. Se los van a mencionar, si todavía no lo han hecho en fisiopatía, en medicina monomedicinal, les van a mencionar un poco esto de la compensación que hay dentro del pulmón para la demanda de oxígeno. Entonces resulta que esta vasoconstricción que ven acá, debido a la disminución de oxígeno, si es crónica, o sea, si tu pulmón por mucho tiempo ha tenido una hipoxemia, o sea, menos oxígeno, ha recibido menos oxígeno, esta vasoconstricción entonces no va a ser de un día, 2 días, sino va a ser incluso de semanas. Entonces, esta vasoconstricción puede afectar no solo a las arterias, sino también a las venas. Y como ven acá en esta imagen, vamos a borrar esto. Como ven en esta parte de la imagen, nos damos cuenta que hay un momento o hay una parte en la que esta arteria pulmonar está constreñida, ¿no? Está contraída. Esta contracción de la arteria pulmonar va a provocar que aumente la resistencia en la arteria pulmonar y por lo tanto mi ventrículo derecho, de lo que va a querer inyectar sangre con normalidad, va a verse dificultado porque está aumentando la poscarga. Entonces, esto es más específico de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿cierto? Entonces, de líneas generales, cuando aumenta la poscarga, ya sea por hipertensión arterial o ya sea por hipertensión de la arteria aorta o ya sea por hipertensión que afecte a mi arteria pulmonar, en ambos casos va a haber una disfunción sistólica. ¿Ya? Bien. Otra causa que me puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha es, por ejemplo, un tromboembolismo. O sea, que haya un émbolo aquí en mi arteria pulmonar o en alguna rama de la arteria pulmonar que hay un émbolo y por lo tanto no le llega suficiente sangre a mis pulmones y toda la sangre va a regresar, ¿no? A través del corazón derecho.
Entonces, no hay cómo salga la sangre del corazón derecho. Es disfunción sistólica, ¿no? Bien. Y esto es insuficiencia cardíaca izquierda exclusivamente, de tipo disfunción sistólica. Quiere decir que mi corazón no se va a poder contraer adecuadamente para cumplir ese volumen de eyección. Entonces, miren acá, el ventrículo izquierdo, rico en sangre oxigenada, que ha llegado recientemente de los pulmones a través de las venas pulmonares que estamos viendo acá, quiere eyectar este volumen de sangre que pasa o que va a atravesar esta válvula aórtica, esta válvula semilunar aórtica, para ir hacia la aorta. Pero resulta que esta válvula está engrosada, está calcificada, ¿ok? A eso se le conoce como estenosis. Estenosis es un engrosamiento de la válvula. Estenosis valvular es un engrosamiento de una válvula cardíaca, ¿ok? En este caso es debido, por ejemplo, a una calcificación. En otros casos puede ser debido a infecciones, ¿ok? Existen muchas causas de la estenosis valvular, lo van a revisar también en futuros cursos, pero aquí a grosso modo es estenosis valvular impide que mi ventrículo izquierdo pueda eyectar adecuadamente el volumen sistólico y por lo tanto se produce una insuficiencia cardíaca en el corazón izquierdo de tipo disfunción sistólica. ¿Debido a qué? Una estenosis aórtica en este caso. Estenosis aórtica. Se llama estenosis aórtica porque la válvula se llama aórtica. También existe estenosis pulmonar. También existe estenosis tricuspidia. También existe estenosis mitral. O sea, engrosamiento, full engrosamiento. Ya, y ahora vamos netamente a lo que es disfunción diastólica. Esta imagen está mal. Esta imagen no debería ir acá. Lapsus, lapsus, lapsus. Esta imagen es de acá. Es una disfunción sistólica. ¿Ok? Todas estas imágenes que están aquí al medio son de disfunción diastólica, o sea que impiden el adecuado llenado de mi corazón. Y aquí nuevamente tenemos al infarto. ¿Ok? El infarto también me produce una alteración en la relajación. O sea, prácticamente esa parte de mi corazón está necrosada, está muerta. Entonces, no se puede ni relajar ni se puede contraer. Luego está esto de acá que se llama miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía restrictiva se produce cuando el saco pericárdico está engrosado o cuando hay alguna, lapsus, me estoy confundiendo. Miocardiopatía restrictiva se produce cuando hay un depósito, un contenido ajeno al tejido cardíaco. O sea, algo está dentro de mí, algo está ocupando ese espacio alrededor de mi corazón, ¿no? El espacio pericárdico, y por lo tanto impide que se expanda adecuadamente. Por ejemplo, puede ser una calcificación, ¿ok? Puede ser una calcificación, o sea, calcio alrededor de mi corazón, por X motivos que lo verán también en cursos posteriores, por lo tanto impide que el corazón se expanda adecuadamente. No hay algo ahí rodeando mi corazón que restringe, por eso se llama restrictiva, que restringe su relajación, su diástole. Otra cosa es la pericarditis. La pericarditis es cuando hay una inflamación del pericardio, ¿ok? Del saco pericárdico, el saco que envuelve a mi corazón. O sea, se inflama y cuando se inflama, al igual que en cualquier parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando nos hacemos una herida y se inflama, cuando tenemos un golpe y se inflama, se hace un bulto grande, está con líquido por dentro, ¿cierto? Tenemos edema. Ya. Igual que en esa ocasión, la pericarditis va a presentarse con edema aquí en este saco pericárdico. Van a haber células inflamatorias, citocinas y todo eso. Entonces, como hay contenido en el saco pericárdico que reviste mi corazón, ese contenido va a impedir que el corazón se expanda adecuadamente. Pericarditis. Luego está esto de acá, que es una miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica se produce cuando el cardiomiocito está agrandado, pero no flaco, sino está engrosado.
que está más gordito el miocardiocito. Entonces, como está muy grande, más gordito, no se puede relajar adecuadamente. Se puede contraer con mucha fuerza, sí, porque ustedes saben que el músculo cardíaco, cuanto más filamentos tenga, pues se va a contraer con más fuerza, ¿cierto? Se puede contraer, sí. Llega un cierto momento en el que ya deja de contraerse adecuadamente porque ya está muy engrosado, pero en un principio sí se contrae bien. Pero el problema es que como está muy grueso, pues hay menos espacio para que llegue volumen de sangre. Entonces esto afecta más a la diástole. Y otra patología es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se produce cuando hay líquido en el espacio pericárdico, que puede ser líquido hemático, puede ser líquido serohemático, o sea, puede ser seroso y hemático, puede ser, qué sé yo, puede ser contenido purulento, más el taponamiento cardíaco es por un derrame, ¿cierto? Un derrame pericárdico. O sea, hay sangrado dentro de este saco pericárdico. ¿Y por qué puede ocurrir este derrame pericárdico? El derrame pericárdico puede ocurrir, por ejemplo, por un trauma, cuando, no sé, una persona tiene algún golpe fuerte a nivel del tórax, puede ocurrir un trauma, lesión un vaso sanguíneo y toda esta sangre va a llenar el espacio pericárdico. Y cuando ya esta cantidad de sangre es demasiada, ya el corazón no se puede relajar para nada. Entonces ahí recién se produce el taponamiento cardíaco. ¿Ok? Bien. El derrame pericárdico puede ser leve, puede ser muy poco, sí. Pero cuando ya el derrame ha superado ciertos niveles, ahí recién se le llama taponamiento cardíaco. Bien. Entonces, ahora vamos con la siguiente clasificación, de acuerdo con el gasto cardíaco. De acuerdo con el gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca puede ser de alto gasto cardíaco, puede ser de alto gasto cardíaco o puede ser de bajo gasto cardíaco. Bajo gasto cardíaco es todo lo que hemos visto anteriormente. El corazón infartado, estenosis, hipertensión, hipertrofia, patología pulmonar, por cualquiera de esas causas que me producen una disfunción, ya sea sistólica o diastólica, el gasto cardíaco de mi corazón, o sea, cuánto volumen va a inyectar mi corazón por minuto, va a estar disminuido, ¿cierto? Ya, el volumen va a estar disminuido. Como el volumen está disminuido, multiplico por la frecuencia de mi corazón, gasto cardíaco también disminuido. Entonces, lo contrario a uno que es de alto gasto cardíaco. ¿Qué significa alto gasto cardíaco? Alto gasto cardíaco quiere decir que mi organismo necesita más sangre de lo normal. ¿Ok? Como necesita más sangre de lo normal mi organismo, mis células necesitan más oxígeno de lo normal, por lo tanto, el corazón, así esté funcionando normalmente, así esté sano, no puede suplir las demandas de oxígeno del organismo. ¿Ok? Lo repito nuevamente. Alto gasto cardíaco se produce cuando, así tú tengas un corazón sanito, hay alguna condición en tu cuerpo, alguna enfermedad que le exige a tu corazón mucha más sangre. Le exige más sangre y por lo tanto más oxígeno. Pero tu corazón, sano aunque sea, no puede suplir esa demanda excesiva de oxígeno en esa condición de tu cuerpo. Por ejemplo, un hipertiroidismo. Por ejemplo, una gestante que necesita mucha sangre de su cuerpo puede tener insuficiencia cardíaca, sí puede tener una insuficiencia cardíaca, pero no es de bajo gasto, es de alto gasto. ¿Por qué? Porque el corazón va a buscar, no tiene una patología que le disminuya la sístole, que le disminuya la diástole, no, sino que el cuerpo quiere más gasto cardíaco. Tu corazón va a reaccionar, le va a dar más gasto cardíaco, pero llega un momento en el que de repente ese gasto cardíaco que está emitiendo el corazón no es suficiente para suplir la demanda del organismo en esa condición. Gestante, hipertiroidismo. En infecciones, cuando uno tiene fiebre, una infección bacteriana, también uno tiene alto gasto cardíaco. ¿Ok? Eso no quiere decir que una persona con infección va a tener siempre insuficiencia cardíaca. No. El corazón es
experto en compensar lo que necesitamos. Por ejemplo, se activa el simpático para aumentar tu frecuencia cardíaca. Cuando uno tiene fiebre, la frecuencia cardíaca aumenta también. Entonces, se produce insuficiencia cardíaca ya cuando se descompensa la persona, ¿no? Ya el corazón llega a un momento en el que se agota. En anemia también puede ocurrir insuficiencia cardíaca, pero como les digo, esto es en casos severos ya. En anafilaxia, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué pasa luego de la insuficiencia cardíaca? O sea, esto que les estaba comentando, ¿no? Mi corazón es incapaz de suplir las demandas del organismo, ya sea por cualquiera de estas patologías de corazón derecho, corazón izquierdo o ambos. ¿Qué pasa luego? Pasa, antes de todo esto, perdón, antes de todo esto, debe haber una lesión inicial. Eso es lo que siempre nos comentan en insuficiencia cardíaca. Hay una lesión inicial. Por ejemplo, para la hipertensión, para insuficiencia cardíaca por hipertensión, la hipertensión vendría a ser la lesión inicial. Por ejemplo, para la estenosis aórtica, ese engrosamiento vendría a ser la lesión inicial de una insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica. Sea cual sea esa lesión inicial que ya le hemos visto antes, por ejemplo, aquí el derrame pericárdico, el infarto, por ejemplo, sea cual sea, lo que va a producir es esto. ¿Qué dice acá? Dice un bajo gasto cardíaco. A ver, esperen. No sé cómo borrar esto. Ya, bueno. Sea cual fuera la lesión que hemos visto acá en el cuadro de la parte superior, me produce un bajo gasto cardíaco, que también lo hemos visto y está dentro de una clasificación de insuficiencia cardíaca. Como tengo bajo gasto cardíaco, ¿qué va a pasar con mi presión arterial? Si la fórmula de la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, entonces también va a disminuir, porque disminuye el gasto cardíaco. ¿Ya? Y recuerden ustedes que lo primero que se activa en mi organismo cuando la presión arterial disminuye es el sistema reflejo. ¿Ok? Por eso se llama reflejo, porque actúa casi de manera inmediata. ¿Ok? Así como los reflejos que nosotros tenemos. Entonces aquí los receptores de mi presión arterial, los varoreceptores, que están en la bifurcación carotidia, van a sensar que tu presión arterial está baja y al toque van a mandar esa información al sistema nervioso central, el cual va a emitir un efecto a través del sistema nervioso simpático. ¿Por qué se activa el simpático? ¿Por qué el efecto es mediado por el simpático? Porque el simpático es el experto en aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumentar la presión arterial. ¿Qué se activa luego? Luego de los varoreceptores se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque como ven acá, como hay muy poca presión arterial, a mi riñón le llega también poca presión de perfusión, ¿no? De perfusión renal, porque es a mi riñón. Entonces, como le llega menos presión de perfusión, eso es sensado por las células yuxtaglomerulares que están en la arteriola glomerular aferente, recuerden. Entonces, esta arteriola glomerular aferente lo que decide es eliminar o sintetizar y liberar renina. La renina, luego lo que hace con el angiotensinógeno es convertirlo en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte gracias a la ECA en angiotensina 2. La angiotensina 2 en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona glomerular, recuerden que se convertía en aldosterona. La aldosterona a nivel de el riñón va a causar el aumento de la retención de sodio y de sal. Ustedes ya recordarán, ¿cierto? Por otra parte, la angiotensina solita también puede producir efectos como la vasoconstricción. ¿Okay? La angiotensina 2 es vasoconstrictora por excelencia. Entonces, un tercer mecanismo que se activa es el mecanismo del sistema nervioso central a través del hipotálamo, se sintetiza y se libera la hormona antidiurética, que quiere decir que el organismo va a orinar menos, antidiuresis. ¿Por qué se produce esto? Porque lo que se sensó fue una menor presión arterial. Entonces, ¿cómo yo puedo aumentar también mi presión arterial?
aumentando el volumen de sangre que tengo en el organismo, ¿no? Si aumento líquido en mi sangre, va a aumentar la presión arterial. Entonces, eso es lo que busca la hormona antidiurética. No elimino el líquido por la orina, sino que guardo ese líquido en mi sangre. Entonces, la hormona antidiurética, el sistema nervioso simpático, la angiotensina 2 y la aldosterona, activados por 3 mecanismos diferentes, lo que van a buscar que es que el gasto cardíaco se pueda aumentar, ¿ok? El simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? La vasoconstricción va a hacer que le llegue más sangre a mi corazón, ¿cierto? Más precarga. Luego, la retención de agua y sodio también va a hacer que le llegue más volumen a mi corazón. Eso mediante la antidiurética y mediante la aldosterona, ¿no? En el riñón. Bien. Entonces, acá lo pueden ver, aumenta la precarga. Bueno, la postcarga lo que va a hacer es disminuir, ¿no? Disminuir el gasto cardíaco porque va inversamente con la resistencia vascular periférica, ¿no? Bien. Este es el penúltimo esquema, no, el último esquema, porque de ahí les voy a presentar algunas preguntas, ¿ok? Esto lo preguntan más en medicina 1, no recuerdo si estaba en fisiopato, pero igual se los voy a decir, porque igual lo preguntan. Entonces, lo que aquí les quiero representar son los signos y síntomas que presenta un paciente cuando tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, miren acá, insuficiencia cardíaca derecha. Ok, vamos a comenzar con insuficiencia cardíaca derecha. Mi corazón, ya sea por una disfunción sistólica o ya sea por una disfunción diastólica, no va a llevar sangre adecuadamente a mi arteria pulmonar. Como no lleva sangre adecuadamente a mi arteria pulmonar, aquí está, como no lleva sangre adecuadamente a mi arteria pulmonar y la arteria pulmonar necesita sangre para realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Para que se oxigene esa sangre venosa y se regrese a través de las venas pulmonares, ¿no? Me están siguiendo, ¿no? Ya. Por lo tanto, cuando hay una disfunción en el lado derecho de mi corazón, ¿qué va a pasar por delante del corazón derecho? Como ven acá, va a haber una hipoperfusión pulmonar. Por lo tanto, va a disminuir la oxigenación sanguínea. Eso es por delante del ventrículo derecho. Pero ¿qué pasa por detrás del ventrículo derecho? O sea, como la sangre no se puede inyectar, la sangre se va a regresar a través de la vena cava superior, vena cava inferior. A través de la vena cava superior, recuerden que la vena cava superior se forma por la unión de la yugular, si mal no recuerdo, y de la tráqueo-braquial, si mal no recuerdo. Claro. Era un arquito, ¿no? El tráqueo-braquial, si mal no recuerdo. Ya bueno, la cuestión es que esta sangre va a regresar a través de estas venas y en la arteria yugular, como va a haber mucha sangre, lo que van a ver en el paciente es que esa vena yugular se resalta en el cuello del paciente y regurgita. ¿Por qué? Porque la sangre está regresando a través de la vena yugular. Entonces regurgita. Y a eso se le conoce como regurgitación yugular. O regurgitación también le dicen algunos, como lo quieran llamar. ¿Ok? Otra cosa que produce cuando regresa la sangre a través de la vena cava inferior, esta vena cava, recuerden que lleva sangre del hígado. Entonces, como toda la sangre está regresando al hígado, porque el corazón derecho no se puede contraer, no tiene qué hacer con la sangre, todo está regresando hacia atrás, el hígado se va a agrandar. Y cuando el hígado se agranda, se llama hepatomegalia. El hígado también tiene conexión a través de la vena esplénica con el vaso. Entonces, si esta
congestión de sangre aumenta progresivamente, el vaso también se puede agrandar, produciendo esplenomegalia. Entonces, ¿qué tienen que entender ustedes acá? Y por favor, mucha atención, Yubitsa, Soli, Valeria, Maribel, es que el corazón derecho, cuando no funciona bien, afecta hacia adelante a mis pulmones, porque no va a llevar adecuadamente sangre a la arteria pulmonar, por lo tanto no se va a oxigenar bien la sangre venosa, porque no hay sangre venosa que esté yendo. Y hacia atrás, lo que va a producir es afectación de la vena yugular, porque todo está regresando hacia esas venas, hacia el hígado y el vaso. Entonces, cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, tenemos síntomas anterógrados, o sea, hacia adelante de ese corazón, y tenemos síntomas retrógrados, o sea, hacia atrás de ese corazón. Tengo aquí insuficiencia cardíaca derecha, síntomas anterógrados. ¿Cuáles serán? Miren el cuadrito de la derecha, tengo hipoperfusión pulmonar y tengo hipotensión arterial. Hipotensión arterial, ¿por qué? Porque si no le llega sangre a mis pulmones, sangre venosa, por lo tanto, no voy a tener sangre arterial, porque si no hay sangre venosa, ¿qué voy a oxigenar para que se transforme en sangre arterial? Si no tengo sangre arterial, ¿qué sangre le va a llegar acá al ventrículo izquierdo? No le va a llegar sangre. Como no le llega sangre al ventrículo izquierdo, porque el derecho es el que está fallando, por lo tanto, el ventrículo izquierdo no tiene que inyectar a la arteria aorta. Y si no inyecta sangre, la presión arterial baja. Entonces, una disfunción o una insuficiencia derecha me produce hipotensión arterial, como síntoma anterógrado, o sea, hacia adelante. A estos síntomas anterógrados también se les conoce como síntomas de bajo gasto, por lo que ya les había comentado antes, ¿cierto? Existen dos tipos de insuficiencia cardíaca de acuerdo al gasto cardíaco, de bajo gasto y de alto gasto. Y estos de bajo gasto son todos los que estamos viendo, los de disfunción sistólica y diastólica. ¿Por qué? Porque no pueden inyectar adecuadamente la sangre. Entonces el gasto cardíaco está bajo. Los síntomas retrógrados son porque la sangre está regresando hacia esos vasos sanguíneos que están detrás del corazón. Entonces, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué les había comentado que había? Por una congestión sistémica, o sea, porque la sangre está regresando a través de los vasos sanguíneos, los vasos venosos, produce hepatomegalia, y es ingurgitación yugular, puede producir derrame pleural también puede producir derrame pleural, puede producir ascitis. La ascitis se produce cuando en el peritoneo se acumula líquido. ¿Okay? Recuerden que el peritoneo es este espacio de la cavidad abdominal, ¿no? Donde normalmente hay líquido, pero si se llena con más líquido, pues produce ascitis. ¿Y por qué se llena de más líquido el peritoneo? Porque recuerden que el hígado, la vena, tiene el vaso, perdón, las venas que llegan a estos órganos tienen conexiones con el peritoneo, porque están dentro de la cavidad abdominal. Edema. Edema, ¿por qué? Porque la sangre va a regresar, por ejemplo, hacia los miembros, ¿no? Miembro superior, miembro inferior. Entonces voy a tener edema en el miembro superior, miembro inferior. Vamos a cambiar un poco la historia y vamos a salir de insuficiencia cardíaca derecha. Perdón. Vamos a salir de insuficiencia cardíaca derecha y ahora nos vamos a ir con insuficiencia cardíaca izquierda. Espero que lo hayan entendido, cualquier duda me la hacen llegar. Y si no, yo les voy a hacer preguntas después. Ya. Ahora vamos con el corazón izquierdo. El corazón izquierdo, como ustedes pueden ver en la imagen, los síntomas anterógrados, o sea, hacia adelante de mi corazón izquierdo, estarían dados porque a mi arteria no le llega sangre suficiente, ¿no? Estamos en una insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Como no le llega sangre suficiente a la aorta es la que lleva sangre a todos mis órganos. Entonces, si la aorta no tiene sangre porque mi corazón izquierdo está funcionando mal, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cómo voy a perfundir mis órganos? Entonces, un síntoma hacia adelante de la insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, un síntoma anterógrado o de bajo gasto, es la hipoperfusión periférica.
no voy a poder perfundir mis riñones de sangre. ¿Cómo el riñón va a recibir sangre arterial para producir la orina, ¿no? A través del filtrado glomerular, todo lo que ustedes saben por fisio, si mi aorta no tiene sangre que llevar? Entonces, como el riñón recibe menos sangre, filtra menos, orina menos. Se produce entonces la oliguria. ¿Puede producir daño orgánico? Por supuesto que sí. Imagínate que tus pulmones, tus órganos no reciban sangre. ¿Qué va a pasar? Se van a infartar. Entonces, voy a producir daño orgánico. Incluso el mismo corazón se puede infartar por una insuficiencia cardíaca. Voy a tener astenia, voy a tener, es decir, debilidad, cansancio, como mi cerebro, que es el órgano principal que necesita oxígeno o sangre a cada milisegundo, cómo voy a pensar adecuadamente, cómo voy a tener las ganas, cómo mis músculos van a oxigenarse, mi cerebro se va a oxigenar para mis actividades diarias, si la aorta no tiene sangre por una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? O el gasto cardíaco está muy disminuido, ¿ok? Entonces los síntomas de bajo gasto son astenia, oliguria, daño orgánico e insuficiencia cardíaca izquierda. Hay otros más, sí hay otros más, pero estos son los principales. Ahora, hacia atrás. Eso fue hacia adelante del corazón izquierdo, pero vamos hacia atrás. Como el corazón izquierdo no está eyectando la sangre adecuadamente, disfunción sistólica, o en otro caso, no se relaja adecuadamente, no puede recibir la sangre adecuadamente, todo se va hacia atrás, hacia las venas pulmonares. ¿De dónde vienen las venas pulmonares? De mis pulmones, luego de producirse la hematosis, ¿no? El intercambio gaseoso, traen la sangre rica en oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esta sangre que está regresando? Miren, está regresando hacia mis pulmones. Entonces mis pulmones se van a llenar o se van a congestionar con esta sangre que está regresando el pulmón, perdón, el corazón izquierdo. ¿Ok? Este regreso de sangre, esta congestión, va a llegar un momento en el que esta sangre que llega o retorna a los vasos sanguíneos pulmonares, llega un momento en el que se va a extravasar. O sea, esta sangre va a salir de los vasos sanguíneos y va a invadir el parénquima pulmonar. Como invade el parénquima pulmonar, esta persona puede tener, al momento de toser, puede tener rastros de sangre. ¿Ok? Ustedes van a tener una tos un poco rosada. ¿Ok? ¿Por qué es esta tos con esputo rosado o tos con rastros de sangre? Por congestión pulmonar. Ahora, como esta sangre está acumulando o está ocupando espacio en mis pulmones, pues cuando yo quiera respirar adecuadamente no lo voy a poder hacer. Voy a tener dificultad al momento de respirar, es decir, voy a tener una disnea. ¿Y cuándo ocurre esta disnea? ¿Cuándo se intensifica, mejor dicho, esta disnea, esta dificultad para respirar? Se intensifica cuando la persona está durmiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos echamos hacia atrás, ¿no? Cuando dormimos, cuando nos echamos en nuestros dormitorios, por gravedad, toda la sangre que está en mi corazón, sobre todo en un corazón con insuficiencia cardíaca izquierda, esta sangre regresa hacia la vena pulmonar, regresa hacia el pulmón, regresa hacia los capilares pulmonares, y por lo tanto es en la noche que esta disnea, esta incapacidad para respirar, se exacerba. Por eso es que esta disnea característica de la insuficiencia cardíaca izquierda se llama disnea paroxística nocturna, o DPIN. Ortopnia se le llama a la dificultad para respirar cuando uno está echado. Disnea, a grandes rasgos, y edema pulmonar. Edema pulmonar es por la congestión, ¿no? La sangre ya llega a un punto en el que no aguanta estar dentro de la vena pulmonar porque ya es tanta sangre que está ahí atrapada y sale de los vasos sanguíneos, ¿no? Y ocupa espacio esta sangre, este líquido del plasma ocupa espacio en el parénquima, ¿no? Y a eso se le llama edema pulmonar. Bien, chicos, chicas, este cuadro que está aquí abajo, me lo enseñaron recién en Medicina 1, si mal no recuerdo, pero se lo voy comentando para
que conozcan un poco más de insuficiencia cardíaca y también porque no es muy difícil de aprender. Lo pregunta, este es un concepto, me parece, un poco, no sé si decirlo antiguo, pero ya es de hace varios años, esto de la clasificación de insuficiencia cardíaca en caliente, frío o seco y húmedo, ¿ok? Pero igual aún lo mencionan en los libros, así que siempre van a aprender. Ya. Esta clasificación de insuficiencia cardíaca en caliente, frío, seco, húmedo, hace referencia a que no todas las personas con insuficiencia cardíaca van a llegar con todos estos síntomas que están en el cuadro de la derecha, ¿no? Superior derecho. Hipoperfusión, oliguria, congestión. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, te puede llegar con oliguria, te puede llegar con astenia, pero puede que no tenga ortopnia, puede que no tenga disnea paroxística nocturna, o sea, puede que solo el gasto cardíaco está bajo, pero todavía no tiene síntomas de congestión pulmonar. Puede ocurrir, o por lo contrario, puede ocurrir que un paciente con insuficiencia cardíaca derecha no tenga hipotensión arterial, o sea, su presión arterial está bien, o sea, hacia adelante, síntomas hacia adelante de insuficiencia cardíaca derecha está bien, no hay síntomas de insuficiencia cardíaca derecha anterógrados, pero sí tiene hepatomegalia, esplenomegalia, tiene ingurgitación yugular, ¿no? O sea, las personas que llegan a los hospitales con insuficiencia cardíaca pueden llegar con diferentes síntomas, ¿ok? Cada paciente es único. Entonces, esta clasificación que está aquí abajo te sirve para designarle un nombre general, por así decirlo, o un término a los síntomas con los que viene tu paciente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha? Okay, escuchen, tengo una insuficiencia cardíaca derecha que tiene hipotensión arterial. Si tiene hipotensión arterial, yo lo denomino como frío. ¿Por qué lo denomino como frío a una insuficiencia cardíaca derecha por el síntoma anterógrado de hipotensión arterial? Porque no le está llegando sangre a los siguientes órganos, a ese corazón, al corazón derecho, ¿no? A los pulmones, por ejemplo, o a mi corazón izquierdo. Entonces, por eso se llama frío. ¿Cuándo se llama cálido? Cálido se llama cuando hacia adelante de ese corazón sí le llega todavía un buen gasto cardíaco. No un buen gasto cardíaco, sino todavía está compensado ese gasto cardíaco. En este caso se llama cálido. Entonces, en conclusión, yo hablo de cálido o frío dependiendo de los síntomas anterógrados. Si el síntoma anterógrado de hipoperfusión, o sea, hacia adelante, sí tengo hipoperfusión, o sea, tengo menos perfusión, se le llama frío. Pero si hacia adelante todavía no tengo hipoperfusión, o sea, todavía mi corazón está regulando el gasto cardíaco, a eso se le llama cálido. Y por otra parte, se llama seco o húmedo, dependiendo de los síntomas para atrás, de los retrógrados. Por ejemplo, el síntoma de congestión pulmonar. Si tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, que tiene hepatomegalia, que tiene ingurgitación yugular, ahí está congestionado. Toda la sangre del corazón derecho está, perdón, el lapsus, el corazón derecho tiene, me equivoqué, subrayé congestión sistémica, hepatomegalia, ingurgitación yugular, tengo síntomas de congestión derecha, ¿ok? A eso le llamo húmedo. Húmedo es que sí tiene síntomas de congestión. Pero le llamaría seco cuando, por ejemplo, tiene insuficiencia cardíaca derecha. Lo he demostrado por, no sé, alguna ecografía o algún ecocardiograma. He visto que tiene insuficiencia cardíaca derecha, pero no tiene hepatomegalia, no tiene ascitis, no tiene ingurgitación yugular. O sea, no hay síntomas hacia atrás de congestión. Entonces, no es húmedo, porque no está congestionado con sangre, húmedo, ¿no? No hay líquido que esté regresando hacia atrás. No es húmedo en ese caso, sino sería seco. ¿Ok? Bien. Entonces, ya acá mismo dice, ¿no?
De acuerdo a la congestión, si hay evidencia de congestión, húmedo, húmedo. Si no hay evidencia de congestión, seco, seco. Si hay adecuada perfusión, se llama cálido, cálido. Si hay hipoperfusión, frío, frío. Y de acuerdo a esto también es la terapéutica o el manejo. Pero los fármacos que vas a dar dependen mucho de esto. Y bueno, eso lo van a ver más adelante. Ya, les voy a hacer algunas preguntas. Quiero que me contesten. A mí me encantan sus preguntas. Ya. ¿Cuál es un síntoma de insuficiencia cardíaca izquierda, pero no de insuficiencia cardíaca derecha? Me van a disculpar que no tengan las preguntas. La diapo la hice no hace mucho, la hice hoy, temprano. Y bueno, con todos los cursos también que tengo, discúlpenme. Distensión venosa y tubular. Ya, ahí está. Esta es la pregunta, chicas. ¿Cuál de estas, ascitis, congestión, distensión, cuál, solo es una, es un síntoma de insuficiencia cardíaca izquierda, pero no de derecha? Ay, no, esperen. Es... un síntoma de insuficiencia cardíaca izquierda. Ya sea anterógrado o retrógrado, pero acá por lo que veo son síntomas más retrógrados. ¿Alguien? La congestión pulmonar. Excelente, vale. Excelente, es la congestión pulmonar. Recuerden, ¿no? De insuficiencia cardíaca izquierda tengo que pensar o hacia adelante, anterógrado, que no le llega sangre a mis órganos, oliguria, astenia, por ejemplo, hipoperfusión sistémica, o hacia atrás vendría a ser una congestión. ¿De qué? De lo que está antes de mi corazón izquierdo, que son los pulmones, ¿cierto? Ya. A ver, otra pregunta. Estoy buscando qué preguntas. Ya. En sus clases les pueden hablar, y les van a hablar en Medicina 1, de factores de riesgo de insuficiencia cardíaca. Pero en sí, los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca son simplemente los factores de riesgo asociados a las causas que les he mostrado en este esquema. Por ejemplo, les pueden poner factor de riesgo de insuficiencia cardíaca es la edad, es la hipercolesterolemia. ¿Eso a qué estaría asociado o eso a qué se relaciona? Al infarto cardíaco, ¿no? El infarto cardíaco se aumenta la incidencia con la edad o cuando hay mucho colesterol en nuestro cuerpo. Ya, me olvidé comentarles algo. Ya, miren. Hay una pregunta que les gusta hacer a los doctores, lo he visto también en muchos exámenes, que es, ¿cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha? La causa más común de insuficiencia cardíaca derecha, ¿saben cuál es? Es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Y saben por qué es esto? Porque miren, si mi corazón izquierdo está insuficiente, ¿qué va a pasar? Congestión pulmonar, ¿no? Como lo acabamos de ver en la pregunta. Regresa toda la sangre, edema pulmonar, disnea paroxística nocturna, tos con esputo rosado. Ya, pero si esta congestión pulmonar se agrava, este retorno de sangre va a llegar incluso a mi arteria pulmonar, causando así que aumente la poscarga de mi arteria pulmonar y que con el tiempo mi corazón derecho se haga insuficiente. Insuficiencia cardíaca derecha provocada por una insuficiencia cardíaca izquierda. A eso se le conoce como cor pulmonale. Cor pulmonale es básicamente esto. Insuficiencia cardíaca derecha producida por insuficiencia cardíaca izquierda, que es la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha.
Ay, no encuentro una pregunta buena. Ya, a ver, acá encontré otro. Dice, ¿cuál se debe a insuficiencia cardíaca izquierda retrógrada? A, dolor en pecho. B, hepatomegalia. C, distensión, o bueno, ingurgitación yugular positiva. Así lo van a ver en las historias clínicas cuando vayan a los hospitales. Le ponen I y E positivo. Esa ingurgitación yugular sí tiene. Si no tuviese ingurgitación yugular, le pongo ingurgitación yugular negativo, ¿no? Y si no tiene ningún síntoma de congestión, según la clasificación de húmedo o seco, sería seco, ¿verdad? Ya. De edema en miembros. E, disnea paroxística nocturna. ¿Cuáles son síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda retrógrada? La E. Excelente, vale, gracias. Disnea paroxística nocturna. Ya. Quería una pregunta tipo caso clínico, pero hasta que les escriba. Ya encontré una. Ya encontré una. Ya, pero este sí es tipo caso clínico. Es una mujer de 75 años que acude a emergencia con disnea y edema periférico. Dice, la familia notó que ha ganado peso la semana anterior. A pesar de todos los esfuerzos en el hospital, la paciente muere en UCI. La familia solicita una autopsia y en la autopsia lo que se ve es que el hígado lo tenía agrandado y firme. En el examen microscópico, a la microscopía, lo que ve es que la vena central, las venas centrales y sinusoides hepáticos están llenos de glóbulos rojos. Y que venas centrolobulillares están rodeadas de hepatocitos necróticos. Ya. ¿Quién me dice los tipos de insuficiencia cardíaca que tuvo esta persona? A ver, primero, tipo de insuficiencia cardíaca debido a el corazón afectado, el lado del corazón afectado. El otro sería tipo de insuficiencia cardíaca de acuerdo al gasto cardíaco, si está aumentado o disminuido.
Y el último sería el tipo de el tipo de insuficiencia cardíaca de acuerdo a si es húmedo o seco. ¿Quién me podría decir? Bri, yo sé que puede ser insuficiencia cardíaca derecha, porque mencionan justamente ese agrandamiento del hígado, ¿no? Por la regurgitación yugular, entonces aumenta. Sería la parte de atrás retrógrado, pero sobre el gasto cardíaco, o sea, ¿te refieres si es alto gasto cardíaco o bajo gasto cardíaco? Bajo gasto cardíaco. ¿Ya? Y sobre húmedo seco, ahí sí, no me acuerdo mucho. No, no te preocupes, vale. Húmedo es que tiene síntomas de congestión, o sea que tiene síntomas retrógrados, básicamente. Seco es que el síntoma retrógrado está ausente. Ah, ok, Ese es ok. húmedo. Entonces, húmedo. Exacto. Ahora, la otra clasificación de frío o caliente depende de los síntomas anterógrados. Si, por ejemplo, tiene hipoperfusión de algún órgano, por ejemplo, si veo que tiene oliguria mi paciente, yo diría que este es frío, ¿no? Porque sí tiene el síntoma anterógrado. Pero yo diría que es caliente cuando no tengo alteración de los síntomas anterógrados, ¿no? O sea que la perfusión está normal, eso es caliente, ¿no? Ya, bien, bien. Una pregunta más antes de ir al siguiente tema. Ya, ¿cómo hacen el diagnóstico? Bueno, esto también es de semiología, pero igual se lo voy a enseñar. Algo que nos sugiere que es insuficiencia cardíaca es cuando ¿cómo se llama? El péptido natriurético atrial está aumentado. El péptido natriurético atrial es producido por la aurícula, recuerden. Entonces, cuando hay congestión, la aurícula produce más péptido natriurético para decirle al riñón que produzca más orina a través de la cual se elimine más líquido. Y con esto compensa la aurícula, o con esto la aurícula básicamente hace un llamado de auxilio, ¿no? Al riñón diciéndole, oye, elimíname el líquido que a mí me está llegando mucho, básicamente. Ya. Aprovechen en tomar la agüita en lo que voy buscando una pregunta bonita. Ya bueno, no encontré nada más. Ya, a ver, les voy dando unas conclusiones, ¿ya? La causa más común de insuficiencia cardíaca del lado derecho es una insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo. Porque claro, si la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo es seca, o sea, no tiene síntomas de congestión, no me va a llegar al corazón derecho, ¿no? Una miocardiopatía es un trastorno del miocardio que resulta en insuficiencia cardíaca. Cor pulmonale se define como insuficiencia cardíaca derecha debido a una enfermedad pulmonar crónica. Insuficiencia cardíaca sistólica, fracción de eyección menor al 40%. Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo se asocia con disnea paroxística nocturna, del lado derecho con hepatomegalia. Pero creo que ya lo tienen. Eso es básicamente lo que les quería enseñar de este tema. Ahora vamos a ir con el otro.